Bienvenidos a Comunicación Productiva. Estamos visitando al doctor Marcus, que siempre está trabajando en lo que es avanzada en medicina y especialmente en lo preventivo, para que sus tratamientos no sean solo para ayudar en un momento de la vida, sino de forma científica, que la persona pueda encontrar el camino a seguir. Bienvenido, doctor Marcus, aunque estamos en tu casa, porque él nos presta aquí un lugar para poder desarrollar esta nota. Y conversábamos sobre el estrés y el doctor se está preparando intensamente, entonces queremos pedirte que le cuentes a la teleaudiencia de todo el oeste qué es el nuevo perfeccionamiento, maestría o posgrado que estuviste haciendo sobre estrés. Bueno, en realidad todo el mundo habla de estrés. Y cuando uno investiga, estudia y se trata de concentrar en realmente la importancia que tiene el estrés en el ser humano, todos tenemos un grado de estrés. Esto es inevitable. En realidad no podríamos funcionar sin un grado de estrés. Una persona que está en el Caribe tomando un trago abajo una palmera pareciera que no tiene nada de estrés y probablemente su rendimiento sea muy bajo. O sea, si se le requiere algo complicado, probablemente ya no lo puedo hacer. En cambio, la persona que, como usted o yo, estamos trabajando todo el tiempo, aparentemente a mayor estrés tenemos mejor grado de rendimiento. O sea que podríamos decir que hay un estrés que es un fenómeno adaptativo saludable. El tema es qué pasa cuando ese estrés es sostenido en el tiempo y se transforma ya en un estrés acostumbrado, podríamos decir. O sea, uno vive estresado sin ya casi tomar en cuenta ese grado de estrés, hasta que llega un momento que el organismo pasa la factura. Por eso estamos trabajando con el diagnóstico psicobiológico del estrés, tratando de, como siempre, estar un paso adelante, un paso anticipado al problema que va a venir. O sea, uno puede dimensionar el estrés. ¿Y por qué se nos ocurre esto? Bueno, empezando por Seyle, que fue un belga que en 1950 dijo: si hubiera sabido mejor inglés, en realidad el estrés sería strain, que es una palabra inglesa que usa el mundo de la física en inglés para denotar la presión que puede aguantar los distintos materiales que eran sometidos en ese momento de la revolución industrial, y esa palabra estaba muy en boga, pero él era belga y dijo estrés, pero en realidad es strain, que es presión. Entonces, uno está sometido a una presión. El nivel de esa presión puede ser igual para dos personas diferentes, pero la capacidad de afrontamiento que tenemos ante esa presión va a ser siempre distinta. O sea que ante un mismo estresor, dos personas van a reaccionar diferente. Nosotros tratamos de ver esa capacidad de afrontamiento del estrés y justamente al evaluarla, al dimensionarla con un diagnóstico bien específico, con métodos de diagnóstico totalmente validados para poder decir, bueno, tiene un grado de estrés determinado esa persona, nosotros podemos darle más herramientas de afrontamiento y tal vez prevenir una enfermedad mayor o una enfermedad aguda. Ahora, la pregunta es esto: ¿cómo hacemos para dar herramientas que le fortalecen el ánimo, lo neurológico? ¿Cómo? Porque un poco acá está, lo decimos del lado del paciente, la zanahoria de la cosa. Porque todos sabemos cómo el estrés a un lenguaje popular, nos anula. El estrés malo, digamos, ¿no? Tanta presión nos anula. Una sobrecarga de miedo nos paraliza, vamos a decirlo de esta forma. ¿Cómo ustedes, aparte de diagnosticarlo, qué es eso, logran contrarrestarlo? Bueno, lo primero, diferenciar, como bien dice Gerardo, qué es lo agudo y qué es lo crónico. El estrés agudo tiene una vía, desde el punto de vista neurobioquímico, de la adrenalina, usted la conocerá. Entonces, ante un estresor agudo,
el comando de la reacción biológica lo toma la adrenalina. Si nuestro corazón fue fuerte en ese momento, se aguantó y en realidad probablemente no queden vestigios. El problema es cuando el estrés es sostenido y justamente la adrenalina no es la que responde a ese estrés, sino que responde otra hormona, que es un eje que se llama eje hipotálamo hipófiso adrenal. Adrenal es la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal empieza a producir el cortisol y esta hormona cortisol es la que nosotros tratamos de detectar haciendo curvas de cortisol, haciendo seguimiento con los pacientes de cómo van afrontando el estrés, incluso durante el día sacamos este análisis y vamos viendo que este cortisol, que si está elevado, va a alterar todos los metabolismos. Usted sabe muy bien que nosotros estamos preocupados por el peso de nuestra nación, por cómo va avanzando el flagelo y la epidemia de obesidad. Bueno, el cortisol es una de las hormonas más lipogénicas que tenemos. O sea que una persona estresada crónica con cortisol elevado podrá cuidarse mucho. Tal vez logre aumentar poquito, pero olvídese de bajar de peso. Por más que haga actividad física, que se cuide en la alimentación, que descanse bien, que no consuma alcohol, su salud no va a estar bien. No, su salud no va a estar bien y justamente nosotros sacamos estudios de laboratorio como proteína C reactiva ultrasensible cuantitativa, tratamos de ver que ese nivel inflamatorio es predictor de un evento cardiovascular a futuro, no es en el momento. En el momento, cuando la suerte está echada, ya no podemos actuar. Tenemos que actuar en prevención y justamente este diagnóstico psicobiológico del estrés, mediante herramientas clínicas, herramientas de laboratorio y una batería muy importante de test, nosotros podemos llegar exactamente a donde la persona va a tener su talón de Aquiles. Bueno, tendríamos que ir a una pausa, pero ahora vamos a ir después a la pregunta. Esto yo lo graficaba por comentario que hemos tenido en otro momento, similar a un auto salvando la distancia, ¿no? Es como que están hablando de ponerle el escáner. Hay un detector y le van a poner un escáner. Después de la pausa quisiéramos que nos expliquen esa parte. ¿Puede ser?